Muy bien, vamos a hablar en primer lugar sobre el sonido. Vamos a leer este pequeño fragmento que dice: nos llega el ruido de la sierra cortando la tabla. Suena como a ronquidos. Ella vuelve el torso y mira por la ventana. El collar le sienta de maravilla con el sombrero rojo. Nadie diría que le ha costado 25 centavos. Bueno, el sonido es muy importante a lo largo de la novela. Mientras Adi está agonizando, Cash, que es el hijo mayor, está fuera trabajando la madera, construyendo el ataúd en el que va a descansar su propia madre. Y ese sonido que está de fondo es una presencia constante. La sierra, la madera y las herramientas. Y esto es brutal. O sea, Adi está escuchando cómo su hijo fabrica el lugar donde va a acabar su cuerpo. Pero en Cash, esta especie de olvido o de mirar a otra parte, en realidad no funciona como una crueldad o como una especie de intento de olvido. Funciona como su única forma de duelo, como la única forma de entender el duelo que tiene a mano. Porque Cash no es un personaje de grandes discursos, y si os leéis la novela os vais a dar cuenta. No habla demasiado, ni dramatiza, ni se recrea en el dolor. De hecho, habla lo justo y a veces ni eso. Porque en un determinado momento va a quedarse casi sin pierna y el médico le pregunta todo el rato que si le duele, que si le duele, que si le duele, que si le duele, y él que no, que no, que no, que no, que está bien, que está bien, que está bien. Y prácticamente tienen que cortarle la pierna. No se la cortan, al final le hacen ahí una chapuza y se la salvan, pero lo pasa fatal y no abre la boca. En realidad, Cash representa el pragmatismo rural llevado al extremo. Cash aquí en este momento está fabricando el último refugio de su madre, y como no sabe llorar con palabras, lo que está haciendo es llorar con las herramientas. Faulkner nos deja pensar en la muerte como una idea no tanto abstracta, ni limpia, ni espiritual, sino, como he dicho antes, como algo físico. Él nos pone delante de la madera, del ataúd y del cuerpo. De hecho, en un determinado momento de la novela, Faulkner introduce un dibujo de un ataúd. Es como si te dijera: no apartes la vista, mira esto. La muerte está aquí, tiene forma, tiene peso y tiene sonido. Además, esta es otra de las razones por las que Faulkner es genial. O sea, es tan consciente de las palabras, las utiliza tan bien, tiene tantos registros y puede decir tanto con ellas, que recurre al dibujo cuando ya no puede decir nada con palabras. Es como si hubiese una especie de riqueza literaria absoluta. Riqueza lingüística, mejor dicho. Riqueza lingüística para crear la riqueza literaria. Y cuando ya no puede decir nada con palabras, coge y nos mete un dibujo del ataúd. Es genial. Otro elemento interesante, o que a mí por lo menos me ha llamado la atención en la novela, es la mirada de Darl, que es otro personaje hijo del matrimonio Pundren. Fijaos en esto, en este fragmento, en cómo se expresa Darl. La quieta superficie del agua era un agujero redondo en la nada, y antes de hacer volver a la vida al agitarla con el cazo, quizá veía una estrella o dos en el cubo, e incluso en el mismo cazo cuando me inclinaba sobre él para beber. Bueno, Darl, al principio de la novela, parece un personaje extremadamente lúcido y narra, como habéis podido ver, con una especie de lucidez poética. Describe un mundo con una belleza que choca mucho con su condición social, que es un entorno pobre, duro y sin apenas recursos. Llama la atención que una persona a la que intuimos analfabeta puede expresarse de esta forma. Y aquí aparece un choque muy interesante, que es lingüístico y perceptivo. La realidad que Darl tiene delante es áspera, es material y campesina, pero las palabras con las que mira son extremadamente bellas. Son como demasiado precisas, demasiado intensas. Darl parece procesar la realidad de tal forma que se fracturan el tiempo y el espacio. Es como si de alguna forma
estuviese pintando un cuadro cubista o narrándonos la percepción de su mundo como si fuese una película en diferentes planos. Él no cuenta un mundo de forma lineal y estable, sino desde distintos ángulos y cortes, y también desde distintas intuiciones y desde diferentes percepciones que muchas veces no sabemos hasta qué punto son reales o imaginarias. De hecho, Darl sabe, o cree saber, lo que está ocurriendo a kilómetros de distancia. A veces incluso funciona como un narrador omnisciente, aunque en teoría, no debería poder saber nada de eso. Bueno, hay lecturas críticas, hay muchos estudios muy fácilmente localizables en Internet que han intentado explicar esta percepción del mundo de Darl. Y algunos estudios hablan sobre esquizofrenia y otros, que es a lo que yo me inclino a pensar, hablan sobre un posible trauma relacionado con la guerra. Aunque en la novela este dato aparece de forma más o menos lateral. Hay un momento, casi al final de la novela, en el que se menciona que Darl tiene un catalejo comprado en Francia durante la guerra. Esto es interesante, ahora vamos a ir a leerlo. Lo que sí vemos con claridad es que Darl se va separando progresivamente de sí mismo. Y hay un momento, ya al final de la novela, en el que se habla de Darl, en el que él habla de Darl en tercera persona, como si ya no pudiese reconocerse desde dentro. Se ha disociado tanto de su realidad que empieza a mirarse como si fuera otro. Y vamos a ir a la página en la que podemos leer esto. Vale, aquí estamos. Fijaos, habla Darl, cada capítulo comienza con el nombre del personaje que está hablando, o mejor dicho, que está sintiendo interiormente lo que nosotros leemos. Y fijaos cómo empieza. Darl se ha ido a Jackson. Lo metieron en el tren riéndose a carcajadas. Recorrió todo el largo del vagón sin parar de reírse, y las cabezas se volvían como cabezas de búhos al verle pasar. Bueno, este ya es el momento en el que van a llevárselo al centro psiquiátrico. Y fijaos lo que dice aquí. Darl hablando de sí mismo en tercera persona. Darl tenía un pequeño catalejo que compró en Francia durante la guerra. Bueno, finalmente Darl acabará siendo internado en un centro psiquiátrico, porque es, sí, muy bello este modo de narrar el mundo, pero tenemos que tener en cuenta que Darl es un personaje peligroso. En un determinado momento incluso quema un granero. Muy bien, pasamos al siguiente elemento. En la página 19 van a aparecer por primera vez los buitres. Los buitres, como he dicho anteriormente, van a funcionar como una señal física de la muerte. No son solo animales que sobrevuelan el paisaje, van a ser una presencia constante, una amenaza y un recordatorio de que el cuerpo de Adi está ahí, descomponiéndose, mientras ellos hacen el viaje en carreta. La familia intenta cumplir una voluntad espiritual, pero la naturaleza les recuerda que el tiempo también es muerte, y es una muerte material y de la materia, que no es lo mismo. En esa misma página, además, si bajamos un poco, no, es aquí, perdón, justo aquí, dice, porque yo digo, ¿por qué no puedo dejar de serrar y clavar los clavos ni un momento? Perdón, porque yo digo que por qué no puede dejar de serrar y clavar los clavos ni un momento. No dejando dormir como es debido a nadie y haciendo que tenga que tener las manos fuera de la colcha como dos raíces de esas que cuando las sacas y quieres lavarlas nunca consigues que queden del todo limpias. Esto lo dice Jewel, que es otro de los hermanos, y lo está diciendo sobre Cash. Bueno, las manos sucias, como dije antes, la viscosidad, la suciedad. Follner insiste mucho en lo corporal. Las manos, el barro, el sudor, los restos, la materia pegada al cuerpo, en definitiva. Todo parece ensuciarse, todo parece contaminarse. Es una muerte que mancha. Esto, de hecho, es muy psicoanalítico. Lady Macbeth, después de cometer los terribles asesinatos que comete para ascender realmente, también tiene las manos manchadas de sangre, y por mucho que se las lava no puede quitarse la sangre de ellas. Después veremos que esta cuestión de la mancha, sobre todo la mancha relacionada con el olor, se ve muy bien en el personaje de Vardaman.
Y sin irnos muy lejos, en la página 20, empieza a perfilarse muy claramente la figura de Anse, que es el padre de familia, el viudo de Adi. Bueno, Anse es uno de los personajes que más desesperan al lector desde el principio. Es un tío vago, manipulador e ineficiente. El tío no da un palo al agua, pero consigue que todo lo demás, que todos los personajes, giren a su alrededor. Y esto es importante, porque Anse no es simplemente un hombre torpe o débil. Su inutilidad tiene consecuencias sobre los demás. Él no actúa, no resuelve nada y no protege a nadie. Más bien deja que los otros carguen con el peso físico y emocional de todo. Y el ejemplo más claro de esto aparece en el episodio del río desbordado. Mientras la situación se vuelve cada vez más peligrosa, de hecho Cash casi perderá una pierna, Anse no hace prácticamente nada. Y por esa mezcla de pasividad, terquedad e incompetencia, Cash, como he dicho, perderá la pierna, o casi perderá la pierna. Ahí me recuerda mucho al personaje de Ankel, del Red Dead Redemption 2. Además, fijaos lo que dice su hija de Anse. Una vez, cuando tenía 22 años, se refiere a Anse, a su padre, se puso enfermo trabajando en el sol, en el campo, al sol en el campo, y desde entonces dice a todo el mundo que si se pone a trabajar, a sudar, perdón, se muere. Y luego dice, creo que hasta él se lo cree. Además es que incluso lo dice con ironía, como diciendo, vamos, eres un vago y no te crees ni tú las chorradas que dices para no trabajar.